Buen día, profesores. Es un placer poder abordarlos nuevamente, en esta ocasión sobre el Programa Maestro y Evaluación de las Competencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión les hablaremos acerca de la elaboración de casos clínicos con reactivos de opción múltiple. Nuestro objetivo es poder asesorar a nuestros profesores sobre los criterios para elaborar casos clínicos con reactivos de opción múltiple. En la Facultad de Medicina de la UNAM actualmente se emplean las siguientes estrategias de evaluación, entre otras: exámenes de opción múltiple plan único, examen práctico en sede hospitalaria, examen clínico objetivo estructurado, examen de perfil 2 y exámenes semestrales plan 2010. Todo esto para generar procesos para evaluar el desempeño de los estudiantes en condiciones lo más cercanas posibles a los escenarios a los cuales se va a enfrentar. En esta diapositiva se muestra la pirámide de Miller, donde se pueden observar las 4 competencias y habilidades que debe desarrollar el alumno a lo largo de la carrera. Como vemos, los reactivos de opción múltiple y la elaboración de casos clínicos solo competen al segundo peldaño, los cuales se utilizan para poblaciones numerosas de alumnos, como la de la Facultad de Medicina de la UNAM. Casos clínicos. Los casos clínicos tienen como propósito evaluar la capacidad de los alumnos para analizar e interpretar datos, toma de decisiones, etc., para así poder evaluar el razonamiento clínico. Los exámenes departamentales con casos clínicos y preguntas de opción múltiple son instrumentos congruentes que evalúen los conocimientos que debe tener un médico general. El contenido del examen debe coincidir con los objetivos del curso. Para cada examen es conveniente tener una tabla de especificaciones de acuerdo a los programas académicos. Para el proceso de construcción de exámenes escritos, se debe definir aprendizajes por medir, además de elaborar una tabla de especificaciones. Posterior a ello, se realiza la construcción de los reactivos con base en casos clínicos reales y, por último, se lleva a cabo la validación estadística y calificación posterior a la aplicación del mismo. Aquí se muestra un ejemplo de tabla de especificación en la cual se debe de hacer para así poder distribuir sus reactivos. Construcción de reactivos. Para la construcción de reactivos se necesita de la colaboración de los expertos en cada tema y basado en el programa académico. ¿Por qué exámenes con reactivos de opción múltiple? Porque los resultados no dependen del criterio del evaluador, porque mide diferentes áreas del conocimiento, porque son exámenes estandarizados, porque permite elaborar diferentes versiones, porque realiza una validación estadística confiable, porque son de fácil calificación y permiten el procesamiento de grandes poblaciones. Los criterios para la elaboración de casos clínicos son: disponer de un caso clínico real, temas a nivel del médico general, utilizar los lineamientos de captura de casos clínicos de la Coordinación de Evaluación de la Secretaría de Enseñanza Clínica e Internado Médico. Sin leer los reactivos, el sustentante debe tener un diagnóstico de presunción. Los criterios para la evaluación de casos clínicos son: identificación del paciente, información relevante del padecimiento a evaluar, antecedentes de importancia para el caso, padecimiento actual, datos de laboratorio y gabinete, signos vitales y datos de la exploración física. El uso de abreviaturas solo se dará en caso de información de manejo común, como estudios de laboratorio
gabinete de signos vitales como tensión arterial, biometría hemática, tomografía, electrocardiograma, etc. Enunciado que presenta un problema o pregunta, seguido de 2 a 5 opciones de respuesta, de las cuales una es la correcta. Un enunciado con los datos clínicos anteriores y el diagnóstico es respuesta A, endometriosis, B, dismenorrea primaria, C, dismenorrea secundaria y D, enfermedad pélvica inflamatoria. Estos dos últimos son distractores y la respuesta correcta es A. Criterios para la elaboración de enunciados. La redacción debe ser clara, directa y completa, empleando un lenguaje simple. Así, debe decir, el diagnóstico de presunción es. Puede presentarse en forma declarativa o interrogativa, como el factor etiológico involucrado es, o cuál es el factor etiológico involucrado. No debe contener oraciones o frases negativas, como señale el factor etiológico no involucrado. Y además debe evitarse el uso de excepto, como los siguientes son factores etiológicos involucrados, excepto. Utilizar verbos en presente. Con los datos anteriores, el diagnóstico de presunción sería libre de claves que orienten la respuesta. Usted espera encontrar en el electrocardiograma que solicitó anteriormente, evitar enunciados de criterio y probabilidad. Como con los datos clínicos anteriores, su diagnóstico es. El diagnóstico más probable es. Opciones de respuesta. Deben gramaticalmente corresponder con el enunciado. De manera inicial, A, corrobora si presenta alguna complicación. B, atención de una ambulancia. C, inmediatamente inicia respiración de boca a boca. Y D, compresiones cardíacas. Deben ser atractivas, plausibles y creíbles. Como el diagnóstico de presunción es A, depresión, B, apendicitis aguda, C, tromboembolia pulmonar y D, faringoamigdalitis. Solo una de las opciones podrá ser la respuesta correcta, como por ejemplo el diagnóstico de presunción es síndrome de Tietz, costocondritis, esofagitis por reflujo o cardiopatía isquémica. No utilizar ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Tampoco A y C son correctas. Como por ejemplo, un dato clínico de obstrucción de las vías aéreas son A, estertores, B, pectoriloquia, C, el estridor laringio o todas las anteriores. El artículo en plural o singular. Por ejemplo, utilizar verbos en presente y ahora sí, evitar términos ambiguos, homogéneos en longitud, contenido y estructura gramatical y evitar todas las anteriores. Ejemplos de caso clínico de dolor precordial, infarto agudo del miocardio. Siempre en estos casos y en todos en general hay que evitar términos ambiguos. Para integrar el diagnóstico solicita electrocardiograma, enzimas cardíacas, endoscopía o biometría hemática. Intente omitir distractores que puedan ser parcialmente correctos.
La aplicación de exámenes departamentales en las salas de evaluación en la torre de Tlatelolco son en computadora. Contamos 424 computadoras distribuidas en 3 pisos de las aulas de evaluación.